Vamos a hacer como una especie de comercial. Yo ya les había compartido este tablero, niños, ¿o no? No los veo. Bueno, no hice nada. Entonces aquí tenemos un techo, ¿sí me entiendes? En ese techo vamos a colgar una masa MA, ¿cierto? Sobre esa masa van a actuar fuerzas como son la tensión y el peso, ¿cierto? La tensión y el peso. Eh, sí, pues el peso es la fuerza que atrae, la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos, que se llama peso, y la tensión, pues debido a esta cuerda, ¿no? Si usted rompe la cuerda acá, pues, ¿qué hace el cuerpo? Pues cae, entonces debe haber una fuerza en esta dirección para que no se deje caer. Esta tensión es la tensión que ejerce la cuerda sobre el bloque, la cuerda sobre el bloque, la cuerda sobre el bloque. Pero, bueno, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, que sería en esta dirección, vamos a decir que la tensión por el seno de 90 más el peso por el seno de 270 es igual a 0 porque este sistema no se mueve. Entonces, seno de 90 es 1, que haría tensión, seno de 270 es menos 1, que haría menos mg, y podemos decir que la tensión es igual al peso, obviamente. Eso está restando, pasa al otro lado con el signo contrario y decimos que la tensión es igual al peso. La tensión es igual al peso, ¿sí? Ahora, tenemos que pensar algo en lo siguiente. Tenemos un techo que está haciendo fuerza sobre esta cuerda. Yo puedo decir que la cuerda está ejerciendo, que la cuerda ejerce una fuerza sobre el techo hacia abajo, que la cuerda ejerce una fuerza sobre el techo hacia abajo. Esa la llamo también tensión, o sea que esta tensión es igual a esta tensión. Si esta tensión es igual a esta tensión y esta tensión es igual al peso, entonces esta tensión es igual al peso. Y si yo ahora salgo del comercial y me vengo para acá, esta es esta misma fuerza de acá, o sea, es el peso. O sea, es esta tensión que es el mismo peso. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta masa, sobre este nodo? Sobre el nodo actúan tres fuerzas, una, dos y el peso. Tres fuerzas actúan. Si les dan la masa, usted ya tendría cuánto vale esta fuerza. ¿Sí? Porque es la misma, esta tensión es el mismo peso. Usted sabría eso, si le dicen que son de 5 kilogramos la masa, pues el peso sería de 50. Y solo tendría que calcular estas dos tensiones. Eso lo ven ustedes en el bachillerato, si no, triste. Bueno, ahora me paso este tablero. Este también lo compartí con ustedes. Entonces, fíjense que tenemos un sistema. ¿Sí? Aquí tenemos, pues lo que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Tenemos un techo, una cuerda y aquí una masita. Las fuerzas que actúan sobre este nodo son las tensiones y el peso, ¿cierto? Y pues ya explicamos por qué esa tensión 3 es el mismo peso. Bueno, aquí hacemos lo mismo. Decimos que T3, que esta tensión 3 es el mismo peso. ¿Listo? Y aquí volví y lo pinté. Entonces, ¿cuáles son las tres fuerzas que actúan sobre este nodo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar sumatorias. Entonces, vamos a realizar las sumatorias. Entonces, aquí tenemos sumatoria de fuerzas en X. ¿Sí? Esa es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, recuerden que en los vectores, niños, cuando sumábamos vectores, nosotros siempre los sumábamos con respecto al eje X positivo. Por ejemplo, si tenemos este vector, este ángulo está en el primer cuadrante y no habría problema. Pero como este vector está en el segundo cuadrante y me dan este ángulo, entonces yo tengo que hacer 180 menos teta 2, ¿cierto? Para los ángulos. Y el de acá, pues estaría hacia abajo y ese sería 270. No sé si me hago entender. Recuerden que uno cuando sumaba vectores, el ángulo era con respecto al eje X positivo, ¿cierto? Este sería teta 1, este sería 180 menos teta 2 y este sería 270. Y así, entonces aquí sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque el sistema está en equilibrio.
aplico la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Entonces aquí sería T1, voy a hacer con esta fuerza, entonces sería T1 coseno de teta 1, ¿sí? Que sería este vector, más T2 coseno, este T2 coseno, este sería el de T2 y este es la componente del cateto adyacente. Sería T2 coseno de 180 menos teta 2, que sería este ángulo de acá, 180 menos teta 2, más el peso, que sería coseno de 270, ¿cierto? Y esa sería la sumatoria de las componentes en X igual a 0. ¿Pero qué es el coseno de 180 menos teta 2? ¿Quién me dice que es el coseno de 180 menos teta 2? ¿Quién me dice? Que es el coseno de A menos B. Sería coseno de A por el coseno de B más el seno de A por el seno de B. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, ¿qué es el seno de 180? El seno de 180 es 0. Entonces, ese término se va. Coseno de 180 es menos 1. Entonces, eso me da que coseno de 180 menos teta 2 me da menos coseno de teta 2. ¿Listo? Entonces, voy a cambiar este coseno de 180 menos teta 2, lo voy a cambiar por menos el coseno de teta 2. Y me quedaría una primera ecuación. ¿Sí? Una primera ecuación. Ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, hago lo mismo, ¿cierto? Que aquí sería T1, que es la primera fuerza, por el seno de teta 1. La segunda fuerza, que sería T2 seno de 180, seno de 180 menos teta 2, ¿ya saben por qué? Porque el ángulo debe ser partir del eje X positivo. Entonces, tiene que ser 180 menos teta 2, más seno de 270, que es el peso. ¿Listo? Y ya, y esto es igual a 0. ¿Listo? Ahora, ¿pero qué es el Z2? ¿Quién sabe qué es el seno de A menos B? ¿Nadie? Seno de 180, coseno de teta 2, menos seno de teta 2, coseno de 180. ¿Sí me entiendes? ¿Cuánto es el seno de 180? 0. Chao. Y coseno de 180, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces, menos por menos da más. Y entonces esto me daría igual a seno de teta 2. ¿Listo? Bueno, entonces ya vuelvo y hago T1 seno de teta 1 más esto, cambio ese seno de 180 menos teta 2, lo cambio por el seno de teta 2. ¿Listo? Y el seno de 270 es menos 1. Como es menos 1, lo paso al otro lado para que me quede positivo. ¿Listo? Entonces tendría esta ecuación y esta ecuación que está acá. ¿Sí me entienden? Ahora dice acá, por el sistema de igualación, como tengo dos incógnitas, ¿cuáles son las dos incógnitas? Pues la tensión 1 y la tensión 2. Debo plantear dos ecuaciones, ¿sí? ¿Y cómo se resuelve ese sistema? Sistema por igualación, reducción, sustitución, por los métodos que ustedes aprendieron en el álgebra Baldor. Yo lo voy a hacer por sustitución, o sea, despejo una variable en una y la sustituyo en la otra. Entonces voy a despejar la tensión 1 en esta ecuación, que sería este el despeje. Fíjese que este está negativo, pasa al otro lado positivo, y esto se está multiplicando, pasa a dividir. Y quedaría la tensión 1 despejada. Y ahora la voy a sustituir en la ecuación 2, ¿cierto? Entonces, la tensión 1 es esto que está acá, ¿cierto? Por el seno de teta 1 más teta 2 por el seno de teta 2 igual a mg. Esto lo voy a escribir ahora en este tablero, en este otro tablero. ¿Qué hice aquí? Factoricé el teta 2, la tensión 2, y me quedó esto que ya es pues una identidad, aquí van a aparecer identidades trigonométricas como las que vieron en trigonometría. Voy a multiplicar 1 por este, ¿cierto? Daría esto, y luego multiplico en cruz. Entonces aquí esto por 1, pues da esto, y esto por esto, pues da esto. Y si ustedes supieran trigonometría, me podrían decir a qué es igual este coseno de teta 2, seno de teta 1, seno de teta 2, coseno de teta 1. Esto es una identidad trigonométrica, que es igual al seno de teta 1 más teta 2.
¿Listo? Y finalmente tengo esta ecuación, despejo teta2, ¿cierto? Esto que está dividiendo pasa aquí a multiplicar y esto que está multiplicando lo paso a dividir y me queda esta ecuación. Esa es una forma generalizada de poder calcular las tensiones de un sistema como ese. Simplemente se reemplazan, usted le dan los datos de los ángulos, le dan el dato de la masa y usted ya puede fácilmente calcular con esta ecuación cuál es sin hacer todo ese procedimiento, cuál es la tensión 2. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Digamos que usted hace un experimento con este sistema y sabe que estos ángulos son 40 y 50 y que estos son 3 kilogramos. Entonces aquí recuerden que vamos a recordar quién es teta 1 y quién es teta 2. Teta 1 es este, o sea que teta 1 es este y teta 2 es este. Entonces aquí sería el peso, que es la masa por la gravedad, que serían los 30 newton, por el coseno de teta 1, que es 40, dividido el seno de la suma de los ángulos, o sea, 90, 40 más 50, que sería 90. 90, seno de 90. Seno de 90 es 1, ¿cierto? Y simplemente sacando el coseno de 40 y multiplicándolo por 30 me da 22.98 newton, y esa sería la tensión 2. Y la tensión 1 tendría que ser, pues con la ecuación acá, donde despejé en esta ecuación de acá, que sería esta de acá, como ya tengo teta 2, tensión 2, entonces aquí sería la tensión 2 por el coseno, divide el coseno de teta 2 sobre el coseno de teta 1, sustituyo y ya tengo la otra tensión. Esa es una manera de hacerlo, eso se llama en forma analítica. Pero yo sé que la forma más fácil para ustedes es la siguiente. Vamos a hacer el mismo ejercicio de otra manera. Tenemos entonces el sistema, nuevamente. Profe, una Sí, duda. dime. Ahí cuando, bueno, nos dan este diagrama así arriba los ángulos, para bajarlo, ese 40 que está arriba, para cumplir el 90 toca poner los 50 si ponemos el ángulo abajo. Si me hago entender es que en el anterior ejemplo, No, en el anterior, esta, pues no pusiste el te diagrama de curvo, entendí. pero el ángulo abajo. En la otra, no este, sino la anterior. Ah, el 40 está arriba, sí, para dibujar el diagrama de cuerpo, tú dices que bajemos el ángulo. O sea, No es que ángulo lo 2 arriba, bajemos, no es que lo bajemos, sí, es por ángulos completarlo, alternos discúlpeme. internos. Es Entonces, por para ángulos alternos. completarlo, exacto, si es teta 1 para completar abajo 40, pues sería 50 para completar el 90. No, 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 nada O, de eso. No, no. No, que podría ser 30 o 75, algo así. No, no te hace sí, profe, o entender. sea, en Si el usted, otro se habla, dibujo, si usted habla que si este ángulo, que bajarlo no significa que yo lo esté bajando, sino que por eso eso son como reglas de la geometría. No sé si te sí. acuerdas. Esas reglas, esos ángulos, venga, le explico un momentico acá acá. Mira, espérate a ver. De pronto es esa confusión, no sé. En trigonometría, a mí en el bachillerato me explicaron que si yo tengo dos rectas paralelas y cruza uno así, estos ángulos eran alternos externos, iguales. Estos ángulos son alternos, no sé qué, creo que externos también. Espera. Pero ya los de acá son alternos internos. Y a eso me refiero. Y a eso me refiero cuando yo digo que este 50 es este mismo de abajo. Verá, yo le digo, pero no es que yo lo baje, sino que por ángulos alternos internos se me va. Aquí, este ángulo es este mismo, pero por ángulos alternos internos. Y lo mismo acá, este es ángulo por alternos internos acá, este 40, pero no es porque sea nada más. No sé si esa es la pregunta. Sí, profe, eso. Ah, O sea, no afecta pero, nada si, pero es, digamos, la tensión está en el tercer cuadrante o cuarto. O sea, es lo mismo, como tú lo ¿cómo, cómo? explicas. Si la tensión está, el cablecito no está en el segundo cuadrante, Este. digamos, del diagrama. Sí, señor. En el tercero, en el cuarto es lo mismo, ¿sí?
Me tocaría estudiar eso en la geometría Tocaría porque no me mirar, acuerdo tocaría casi. mirar, tocaría mirar. Sí, tocaría, ¿no? Pues toca mirar cómo asociar esos ángulos. Pero sería difícil si estuviera en el, sería más difícil si estuviera en este cuadrante, en el tercero. Eso es porque eso es así, se podría, con lo que le acabo de explicar. O sea, con esto que le acabo de explicar acá, con esto, ángulos alternos internos. Es porque yo puedo hacer eso. ¿Mm? Así sea que la recta sea así o la recta sea en la otra dirección. Así sea que la recta sea así o la recta sea así. ¿Cierto? Este sería ángulo alterno, alternos internos, que es prácticamente lo que yo estoy usando. ¿Sí? Este phi sería igual a este phi, por ángulos alternos internos. Que ese es el concepto que yo estoy usando para decir que este ángulo teta 1 es igual al teta de acá. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que tenemos el mismo sistema, ¿cierto? Tenemos el mismo sistema. Lo voy a hacer por otro método, les dije, ¿sí? Que es un método más fácil para ustedes. La pregunta es exactamente la misma. Tienen que calcular las tensiones T1 y T2, ¿cierto? La T3 no se calcula porque ya entendemos por qué la T3 es igual al peso. Entonces, si le dan la masa, que es 5 kilogramos, la tensión 3, que sería esta, ¿cierto? Esta, pues es igual al peso. Y el peso sería la masa por la gravedad, que serían 50 newton. Nos falta calcular la tensión 1 y la tensión 2. Entonces, bueno, yo hago el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Con lo que le acabo de explicar el estudiante, este ángulo de 50, pues sería este, y este ángulo de 40 por alternos internos sería este. Aquí pinto los dos vectores, ¿sí me entiendes? Este lo voy a llamar T1 y este lo voy a llamar T2, ¿cierto? El segundo paso que ustedes tienen que hacer, el primero es pintar las fuerzas que actúan sobre el nodo O, que serían las tres, ¿no? Esta que acabamos de nombrar. Y el segundo es que usted debe indicar los ángulos que forma cada una de esas fuerzas con el eje X positivo. Por ejemplo, este está en el primer cuadrante, el ángulo es de 50. Este está en el segundo cuadrante, el ángulo es de 40, pero ese ángulo no me sirve. ¿Me sirve cuál? 180, 180 menos 40, que sería 140, o sea, me sirve el ángulo de 140. Y para este me serviría 270, que estarían acá. Teta 1, teta 2 y teta W, que es el teta del peso. ¿Listo? Entonces, el primer paso es pintar el diagrama de cuerpo libre. El segundo paso es hallarlo de los ángulos, ¿cierto? Aquí lo que hice fue calcular el peso, como la masa por la gravedad, ¿cierto? Que serían los 50 newton. Ya teniendo eso, ahora sí hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces sería tensión 1 por el coseno de 50 más la tensión 2 por el coseno de 140 más el peso por el coseno de 170 y esa suma debe darme 0. Cojo una calculadora y calculo el coseno de 50 que me da 0,64, calculo el coseno de 140 que me da menos 0,76, ¿cierto? Bueno, aquí T2, aquí T1, y el coseno de 170 es 0, o sea que este término se va y solo quedarían esos dos términos igual a 0, y a ese le llamo la primera ecuación. Bueno, ahora hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. El Y siempre va con seno, ¿se acuerdan en vectores? Entonces aquí sería T1 seno de 50, T2 seno de 140, mg por el seno de 170 y esa suma me tiene que dar igual a 0. Ahora, el seno de 50 me da 0,76 por T1, seno de 140 me da 0,64 por T2 y el seno de 170 me da menos 1. O sea, aquí me daría menos 50. Lo paso al otro lado, aquí daría menos 50. Lo paso al otro lado de la igualdad y me quedaría 50 positivo. Y tendría la ecuación 2, ¿vale? Entonces ya tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Por los métodos de sustitución, igualación, reducción, el que ustedes quieran, van a calcular la tensión 1 y la tensión 2. Yo voy a hacer sustitución, ¿sí? Les voy a despejar la tensión 1 de acá, aquí despejo la ecuación 1T1 y lo sustituyo en la ecuación 2.
Les voy a despejar la tensión 1 acá. Fíjense que esto está negativo, pasa al otro lado positivo, y esto está multiplicando, pasa a dividir, de tal manera que me queda así. ¿Sí? T1 es igual a 0,76 dividido 0,64. ¿Sí? Recuerden que era esta ecuación, este está negativo, pasa a positivo, y este 0,64 pasa a dividir. Bueno, luego divido 0,73 en 0,64, me da 1,18, o sea que T1 es 1,18 T2, ¿vale? Ahora cojo la ecuación 2, que sería esta, 0,76 T1, 0,64 T2, y esto, que sería esta ecuación de acá, y reemplazo T1 donde dice T1. ¿Y qué me queda? Entonces me queda 0,76 multiplicado por 1,18 T2 más 0,64 T2 igual a 50. ¿Sí me entiendes? Eso. Entonces ya tengo esta ecuación, ¿cierto? Multiplico estos dos. Bueno, aquí factoricé el T2, factor común, porque está en este término y en este término T2, entonces saco factor común. Y bueno, multipliqué estos dos, me da 0,89 con 0,64, sumo estos dos, y bueno, eso me da 1,53 que lo pasé a dividir. Esto, divido estos dos y ya tendría la tensión 2. La tensión 2, ¿cierto? La tensión 2 me permite calcular la tensión 1, porque la tensión 1 es 1,18 por la tensión 2, y ya tengo la tensión 1. Ese es un método más, me parece que es más sencillo al que ustedes estaban utilizando. Vamos a hacer entonces un ejercicio, por favor, ustedes, ¿cierto? Voy a borrar este ejercicio que hice para los estudiantes que pasaron. Voy a cambiar algunos conceptos. Acá cambiamos los valores. Digamos que 45, y aquí sería, por ejemplo, digamos, 34. ¿Listo? Y aquí el peso es de 5 kilogramos. Listo, yo les doy el tiempo para que por favor calculen. De hecho, pueden inventarse un montón, mirar en la web qué ejercicios hay de tensiones. Por ejemplo, yo puedo ponerlo así también, mire. Así. Este es el techo, ¿sí me entiendes? Y este es el peso. ¿Sí me entiendes? Y este es el ángulo de 45, por ejemplo, y este es el ángulo de 30 con este de acá, ángulo de 30. ¿Sí me entiendes? Y toca mirarlo de los ángulos. Este es el ángulo de 30. Y ustedes pueden mirar eso en la web. Eso hay en cantidades en la web de este estilo. Bueno, a ese se lo dejo de tarea, porque necesito explicar otra cosa. Permítame, prendo la luz que ya me va a quedar ciega. Resulta que yo tengo un simulador muy bacano, que es este.